Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a desarrollar parte de lo que es la literatura del indigenismo. Vamos a hablar un poco de las características, ya sea los antecedentes y también los representantes dentro de la concepción del indigenismo. ¿Qué tal, Adriana? Buen día. Buen día, Renzo. ¿Qué tal, Yanela? Buen día. Bien, empezamos entonces. Recordemos que se va a hablar sobre la concepción del indigenismo, algunos aspectos fundamentales, ¿no? Y luego nos centramos en las obras de Ciro Alegría y José María Arguedas. ¿Qué tal, Brigitte? Buen día. Muy bien. El indigenismo es un movimiento cultural que aparece en la segunda década del siglo XX con el propósito de reivindicar y liberar al campesino de la opresión de los terratenientes blancos y mestizos. Eso quiere decir que el indigenismo va a ser una manifestación que también está vinculada a los elementos políticos e ideológicos. El indigenismo va a apelar a diversos discursos como el histórico, el antropológico, el jurídico, el lingüístico, el testimonio, entre otros, ¿no? De todo depende también de la forma como desea escribir el autor, desde qué modalidad, ¿no? Por eso que va a utilizar diferentes elementos. Vamos a encontrar también que el indigenismo busca alejarse, ¿no? De los modelos exóticos, busca alejarse de los componentes modernistas, románticos que se desarrollaban hasta esa época, ¿no? Recordemos que la figura del campesino estaba siendo utilizado en diferentes etapas, ¿no? Solamente como un elemento decorativo, mientras que el indigenismo no busca, ¿no? Generar una decoración, ¿no? En torno a la figura del indio, ¿no? Por eso que vamos a encontrar una representación fidedigna en torno al campesino y los problemas que tiene el campesino en su comunidad y también contra los elementos del poder. Por eso que el indigenismo se aleja del exotismo modernista y del idealismo romántico. Ten en cuenta esos detalles, ¿no? Para diferenciar de la postura indianista o la postura que no es parte del indigenismo. Los escritores más destacados dentro de esta concepción, bueno, el iniciador va a ser Enrique López Albújar, con la obra Cuentos Andinos da inicio al indigenismo. Cuentos Andinos aparece en 1920, por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a tener autores como Ciro Alegría, Manuel Escorza, José María Arguedas, que es máximo representante. Recuerda entonces que el indigenismo se desarrolla en la segunda década del siglo XX. Muy bien, esos son entonces algunos puntos esenciales, ¿no? Para adentrarnos ya a la figura del indigenismo. Vamos ahora al contexto, ¿no? Porque recordemos que el indigenismo se desarrolla en un contexto determinado. Estamos en el siglo XX, ¿no? Y ustedes bien saben que en este desarrollo del siglo XX, en el plano cultural, todavía está vigente la postura del posmodernismo, ¿no?
Aparte del postmodernismo, vamos a encontrar la aparición de la vanguardia. Así que en el plano cultural, en las primeras décadas del siglo XX conviven los autores postmodernistas, entre ellos la figura de Mariátegui, Valdelomar, ¿no? Eguren, y en la década del 20 ya se va desarrollando la influencia de vanguardia. Por ejemplo, ya aparecerá en 1922 la obra Trilce, ¿no? La obra de César Vallejo que da inicio a la vanguardia peruana. Y en el plano político, ¿no? Social, vamos a encontrar, por ejemplo, en 1909, ¿no? La aparición de la Asociación Proindígena, difundido por Pedro Zulem o también Dora Mayer. Ambos van a buscar la manera de ayudar a los campesinos en estos litigios contra los gamonales o terratenientes, ¿no? Por el tema del problema de la tierra, ¿no? Hay una problemática vigente, ¿no? Que se va formulando en esta época, donde las comunidades van a tener que enfrentar a las haciendas, ¿no? A los terratenientes producto de la tenencia de la tierra. Y en muchas ocasiones por falta de dinero, ¿no? Muchas ocasiones por el poder que tiene los gamonales, las comunidades van a perder, ¿no? Por ello, la Asociación Proindígena busca la manera de ayudar jurídicamente a estas comunidades. 1919-1930 se desarrolla el oncenio de Leguía, ¿no? Se da la ley de conscripción vial en 1920, que al final va a ser una ley que solamente va a explotar más a los campesinos. Vamos a encontrar, bueno, la publicación de Trilce que hemos mencionado, ¿no? Y la aparición de los partidos políticos, ya sea en 1924, el partido de Aya de la Torre, ¿no? Partido Aprista Peruano y el Partido Socialista Peruano en 1928 con Mariátegui. En 1926 aparece la revista Mauta, que va a ser una revista muy interesante. Recuerda que la revista Mauta está en este contexto de ya de una manifestación de vanguardia y del indigenismo, ¿no? A su vez conviven con los autores indigenistas, vanguardistas, postmodernistas, ¿no? Y la revista Mauta va a ser interesante porque va a ser una vitrina para que se pueda, ¿no? Hablar sobre algunos aspectos sociales, ¿no? Políticos, literarios, ¿no? Como lo fue en su momento el- la revista Colónida, ¿no? Y en 1928 aparecen los siete ensayos. De los siete ensayos, por ejemplo, el séptimo ensayo habla sobre la literatura, ¿no? Sobre el desarrollo de la literatura, ¿no? En el Perú. Y dentro de este ensayo, este último ensayo, Mariátegui hace una especie de balance, ¿no? Sobre el indigenismo, ¿no? 1928, ¿no? Son ya 8 años de desarrollo de la visión indigenista, entonces hay muchos autores, ¿no? Que han publicado sus obras, así que Mariátegui hace un pequeño balance de todo este proceso, ¿no? Recuerda que el séptimo ensayo de Mariátegui es un ensayo sobre la literatura, ¿no? Todo sobre el proceso de la literatura peruana. Y dentro de este balance, ¿no? Habla sobre el indigenismo. Esos son entonces algunos elementos representativos en esta época. Muy bien.
Entonces ya tenemos algunos elementos importantes en este contexto, ¿no? Que se van a desarrollar dentro de la visión. Recordemos que el indigenismo es un movimiento cultural. No solamente se desarrolla en el caso de la literatura, ¿no? Está presente en diferentes expresiones artísticas. Lo podemos encontrar en la pintura, por ejemplo, a través de José Sabogal, ¿no? Ahí tienes una pintura del Barayoc. Lo podemos encontrar en la fotografía con Martín Chambi. Lo podemos encontrar en la escultura con Ismael Pozo Belit, entre otras expresiones artísticas. ¿Qué tal, César? Buen día. Vamos a hablar un poco de lo que Mariátegui menciona en los 7 ensayos sobre el indigenismo, ¿no? Mariátegui menciona estos puntos. Bueno, hay más citas de Mariátegui, pero solamente mencionemos estos 3 puntos. En la primera dice, el indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Mariátegui con relación a esta pequeña cita? Mariátegui nos está mencionando que de pronto eh, la temática del indio, ¿no? La figura del indio dentro de la literatura, ¿no? Antes del indigenismo, era más bien una forma de qué, de estereotipar de pronto, ¿no? Al personaje. Pero ahora con el indigenismo vamos a ver que hay una figura mucho más centrada, mucho más precisa en torno al campesino, ¿no? Por eso dice, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que antes estaba hablando sobre el indio de forma exótica, ¿no? Que solamente era un tema, un motivo, un personaje, algo decorativo dentro de la literatura. Claro, eran temas, textos, ¿no? Decorativos, que no había elementos de eh, representación, simplemente eran personajes, ya sea incidentales o personajes secundarios, ¿no? Pero con el indigenismo se convierte ya en una representación. Luego dice, es una literatura de mestizos, por eso se llama indigenista y no indígena. Si debe venir, vendrá a su tiempo cuando los propios indígenas estén en grado de producirla. Aquí Mariátegui hace una crítica, ¿no? En torno al indigenismo y la representación, ¿no? Si bien es cierto, se está representando al campesino, pero ¿qué sucede? Eh, los que están representando al campesino no están interiorizando todo, ¿no? Porque son mestizos. Entonces les falta algo. Por ejemplo, les falta el idioma, ¿no? El quechua, ¿no? Muchos de los autores indigenistas no saben quechua, ¿no? Y no lo insertan dentro de su narrativa. Y también lo que falta es insertar, por ejemplo, la cosmovisión andina en todo su esplendor, ¿no? Entonces hay algunos elementos que el indigenismo desarrolla, pero que al inicio, ¿no? Recuerda, al inicio, ¿no? Los autores faltan, ¿no? Profundizar un poco más, ¿no? Claro, hay escritores que todavía no han logrado, ¿no? Insertarse plenamente, ¿no?
en esta visión, ¿no? Son autores que recién de pronto están acercándose, pero este acercamiento de pronto puede ser de forma objetiva, ¿no? Por acá nos menciona, hay escritores indigenistas que no captan la esencia del indio, efectivamente, ¿no? Por eso que la presencia de Arguedas, la importancia de Arguedas, porque Arguedas logra incorporar el quechua en la narrativa indigenista y también logra insertarnos más, ¿no? Dentro de, insertarnos en el mundo, ¿no? Andino, en la cosmovisión andina, ¿no? Por eso que es considerado el máximo exponente. Luego menciona, el problema indígena tan presente en la política, la economía y la sociología no podía estar ausente de la literatura y del arte, ¿no? En un momento determinado, Mariátegui señala que el contexto que se está viviendo, ¿no? Era necesario o urgente, ¿no? La presencia del indigenismo. No se podía, ¿no? Eh, presentar el indigenismo en otro momento, ¿no? Porque el contexto lo meritaba, ¿no? El artista no podía ser indiferente a lo que estaba sucediendo a su alrededor y tenía que expresarlo. Eso es lo que menciona Mariátegui, ¿no? Por eso acá también dice, ¿no? El problema indígena tan presente en la política, en la economía y en la sociología, no puede estar ausente de la literatura y del arte, ¿no? Entonces el artista comprometido, el artista que está observando a su alrededor, se va dando cuenta, ¿no? La problemática que está generándose, ¿no? En en las provincias, ¿no? La explotación que hay constantemente en torno al campesino. Entonces no podía ser indiferente ante toda esta desgracia que se está desarrollando. Y por eso que el artista da su voz de protesta a través de la literatura, ¿no? Por acá nos mencionan, Arguedas capta la esencia del indio porque fue tratado como ellos. Claro, Arguedas va a tener una relación muy estrecha, ¿no? Con muchas comunidades, ¿no? Vamos ahora a mencionar a los antecedentes, ¿no? En el caso del antecedente del indigenismo está en el siglo XIX, ¿no? El indianismo. El indianismo va a tener una visión paternalista y eso se diferencia del indigenismo, porque el indigenismo logra superar esa visión paternalista, ¿no? En cambio, el indianismo hablan sobre el indio, ¿no? Muestran al indio en su manifestación de opresión, ¿no? Buscan reivindicar al indio, pero esta representación del campesino se da a través de la visión paternalista. Por eso que es una gran diferencia con respecto al indigenismo. Entonces, en los autores que están presentes dentro de esta concepción del indianismo está Clorinda Mato de Turner, González Prada, ¿no? Clorinda Mato de Turner, ella tiene una obra llamada Ave sin nido, ¿no? Recuerda que lo habíamos ya hablado, ¿no? Cuando mencionamos sobre el realismo, mencionamos ya a estos autores, a Clorinda, a González Prada, mencionamos también, ¿no? Todo este desarrollo de sus obras, ¿no? Y las características que están presentes, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco eh, cómo se diferencia la postura de Clorinda y González Prada con respecto al indigenismo. Desde la visión de Clorinda y González Prada, el campesino va a ser un personaje, ¿no? Dentro de la literatura que está siendo doblegado, está siendo explotado. Sin embargo, este personaje no puede defenderse por sí mismo, sino necesita la ayuda de
los blancos o criollos instruidos. Necesita ser protegido, ¿no? Necesita ser educado para que poco a poco pueda liberarse de esta opresión. Y ahí te das cuenta de esa visión paternalista que se da en torno a la figura del campesino, ¿no? Cosa contraria se va a ver en el indigenismo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo es ancho y ajeno, no, la comunidad de Rumi no busca, ¿no?, de pronto ser protegido por el Estado, no busca de pronto no ser educado, ¿no? Tienen un problema y ellos buscan solucionarlo, ¿no? Y van a enfrentarse, ¿no?, al poder, a pesar de estar ausente el Estado, ¿no?, para ellos. González Prada también propone una propuesta pedagógica, pero más adelante vamos a encontrar una propuesta social y económica, ¿no? Así que en estos años, ¿no?, desde fines del siglo XIX, producto de la Guerra del Pacífico, ¿no?, la figura del indio va a tener mucho realce y también mucha discusión, ¿no? Pero es ya en el siglo XX con el indigenismo que se adopta otra postura, ¿no? Una postura más fidedigna en torno al campesino, se humaniza al campesino, se habla, se discute, se reflexiona en torno a su cultura, en torno a su tradición, no se busca excluir. Entonces vamos a encontrar otra perspectiva en torno al indigenismo, cosa que no se veía en estas obras de González Prada y Clorina Mato de Turner. Había sido una búsqueda de reivindicación del indio, ¿no?, de que el indio no sea sometido, ¿no?, a trabajos forzosos, entre otros detalles, pero no llegaba a más, ¿no? Por eso Tomás Escajadillo, que es un autor que estudia respecto a todo este proceso del indigenismo, señala que para definir una obra indigenista no basta solo que esté presente el sentimiento de reivindicación, ¿no?, ni presente el tema indígena, como lo está en Aves sin Nido, por ejemplo, ¿no? En Aves sin Nidos está presente, ¿no?, el sentimiento de reivindicación, la temática indígena también, ¿ya? Pero no es una obra indigenista, ¿no? ¿Por qué no es una obra indigenista? Porque sigue los parámetros de la narrativa del siglo XIX, sigue la visión idílica que se da en torno a la naturaleza andina, ¿no? Por ello, vamos a encontrar que una obra indigenista, el texto dice, el texto literario debe además superar estilos del pasado, como la visión romántica del mundo andino, y tener una suficiente proximidad en torno al mundo novelado, ya sea al indio o al ande, ¿no? Eso quiere decir que esa aproximación, ¿no?, ¿ya?, en torno a la figura del campesino no solamente tiene que estar vinculado a su descripción física, ¿no?, sino también en torno a qué, a toda esta representación cultural, su identidad, ¿no?, la noción de su representación frente al mundo, su idioma, ¿no? Por eso que el indigenismo busca ello, ¿no? No solamente centrarse en describir los acontecimientos, ¿no? Bien, estos son entonces autores que antes de la llegada del indigenismo empiezan a cuestionar, ¿no?, sobre el papel que tienen, ¿no?, respecto a la nación, ¿no? ¿Cuáles son las características del indigenismo, por tanto? Tenemos, por ejemplo, la presencia de la problemática de la tierra. Y esta temática, ¿no?, la problemática de la tierra, lo vincula con el regionalismo. Por eso que algunos señalan que el regionalismo puede ser visto como una variante, ¿no? O sea, el indigenismo puede ser visto como una variante del regionalismo, por esta temática, ¿no? Porque en el regionalismo, que es una manifestación hispanoamericana,
En el regionalismo, recuerda que está la temática sobre la provincia y uno de estos temas es la problemática de la tierra. Esta problemática que lo tiene, ¿no?, el indigenismo. Entonces, algunos señalan que eso podría ser una vertiente, ¿no?, o una variante. Bien, otro punto también importante, la revaloración de la cultura andina, ¿no? Se rescata relatos, mitos, leyendas, y otro elemento que está vinculado a un plano político ideológico, ¿no? El enfrentamiento, la lucha contra el gamonalismo. El gamonalismo va a ser un sistema que liquida a las comunidades, ¿no? Es un sistema que está liquidando a las comunidades campesinas y por eso que el indigenismo va a dar su voz de protesta, ¿no? Va a buscar enfrentarse al gamonalismo. Otra característica también es, por ejemplo, el uso del narrador tradicional. A diferencia de la vanguardia, ¿ya? Recuerda, a diferencia de la vanguardia, el indigenismo en sus primeras décadas va a utilizar un narrador tradicional, ¿no? ¿Qué quiere decir un narrador tradicional? Un narrador omnisciente, un narrador personaje. En cambio, la vanguardia, recuerda que ellos buscan alejarse de estos elementos tradicionales, ¿no? La vanguardia va a utilizar el narrador múltiple, el narrador objetivo, entre otros detalles, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso. Tanto la vanguardia como el indigenismo van a ser dos manifestaciones culturales que se desarrollen en la década del 20. Sin embargo, el indigenismo en sus primeras décadas, o sea, en esta época donde también está desarrollándose la vanguardia, no van a tener influencia directa de la vanguardia. O sea, los autores indigenistas no van a utilizar flashback, monólogo interior, fragmentación del discurso. Esos elementos no se van a utilizar en la narrativa en los primeros años o las primeras décadas del indigenismo. ¿Y por qué no quieren utilizar los autores indigenistas estas herramientas modernas? Porque recuerden que estas herramientas pueden complejizar la novela. Y al momento de complejizar la novela, posiblemente el tema, ¿no?, el mensaje que quieren transmitir, llegará pero con mayor dificultad. Lo que ellos buscan es que el mensaje llegue, ¿no? O sea, la historia se comprenda de principio a fin. Y por eso que no creen necesario la utilización de estas herramientas de vanguardia. Obviamente que más adelante, y esto ya sería el neoindigenismo, ¿no?, ¿no? Se incorpora las herramientas de vanguardia, ¿no? Pero al inicio no van a utilizarlas, ¿no? En el caso de la poesía indigenista, ellos sí van a estar adoptando, ¿no?, estos elementos de vanguardia, ¿no? La poesía indigenista, pero en la narrativa no, al inicio no, no van a adoptar la postura de vanguardia porque ven que puede dificultar, ¿no? Puede generar una dificultad en torno al mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Y bueno, el indigenismo mostrará una visión animista. Cuando hablamos de la visión animista, quiere decir que el indigenismo logrará mostrar esta perspectiva de la cultura andina, ¿no?, a darle vida,
a la naturaleza. Por acá nos pregunta, profesor, en la vanguardia dijo que se usaban escritores objetivos múltiples. Sí, en el caso de la vanguardia, o sea, en la narrativa vanguardista, vamos a encontrar que los autores buscan alejarse, ¿no?, de la narrativa tradicional. Y por eso que muchos de los autores, no todos, ¿no? Muchos de los autores van a utilizar un narrador objetivo, un narrador múltiple, ¿no? Muchos de los autores, ¿no? Porque buscan, ¿no?, alejarse de una forma tradicional. Bien, entonces ahí están algunas características representativas del indigenismo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? En el caso, por acá nos preguntan, Yanela, sobre la visión animista. Ah, la visión animista, recuerden que es darle vida, ¿no?, a los elementos inertes, ¿no? Darle vida a la naturaleza, ¿no? Esa es la visión animista. Recuerda que dentro de la cultura andina vamos a observar un acercamiento a la naturaleza, ¿no? La naturaleza es un ser viviente, ¿no? Por eso que hay un respeto a la naturaleza, ¿no? Una relación muy cercana a la naturaleza. Entonces la visión animista nos muestra eso, ¿no? Nos muestra esta forma de ver no solamente la naturaleza, sino a todo lo que está a nuestro alrededor como elementos vivientes, ¿no? Cobra vida, ¿no?, la naturaleza. Esa es la visión animista. Los cerros, por ejemplo, ¿no? Los ríos, ¿no? La naturaleza en sí. Recuerda que dentro de la cultura andina se presenta ese acercamiento con la naturaleza porque muchos de ellos van a estar vinculados a los dioses, ¿no? La Pachamama, la tierra, ¿no? Por ejemplo, Inti, Sol, Luna, Quilla, ¿no?, que van a ser representaciones de las divinidades, ¿no? El cerro, que está vinculado a los guamanis, a los apus, que te hablan, ¿no?, que deambulan de un lado a otro en medio de la neblina, ¿no? Entonces ahí está presente la noción del animismo. Muy bien, todo claro ahora sí, ¿no? Bien, continuamos. Vamos ahora a los representantes, pero antes de ir a los representantes, recordemos que Tomás Escajadillo nos menciona que hay dos etapas dentro del indigenismo como movimiento cultural. Está el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo? El indigenismo ortodoxo quiere decir el indigenismo tradicional, un indigenismo que sigue los parámetros de la narrativa realista, o sea, el narrador objetivo, la narración, ¿no?, lineal y cronológica, descriptiva, ¿no? Por eso dice, el indigenismo ortodoxo es básicamente realista, según el modelo del siglo XIX. Es aquel indigenismo que no se centra en la profundidad, ¿no?, del plano cultural, ¿no? Simplemente lo que hace es describir los acontecimientos, ¿no?, a los personajes, pero no profundiza en el plano cultural, ¿no? Puede profundizar en el plano psicológico del personaje, pero no en el plano cultural, ¿no? En este proceso cultural, ¿no? Este choque de culturas. El indigenismo ortodoxo entonces sigue una mirada objetiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que está vinculado con esta concepción del positivismo. Mientras que el neoindigenismo ya incorpora, ¿no?, a la narrativa el realismo mágico que incluye la mirada mítica, mágico-religiosa del mundo andino. Entonces, en el neoindigenismo se va a incorporar, ¿no?, esta profundidad del plano cultural del mundo andino, ¿no? Pero también vamos a encontrar la incorporación de herramientas de vanguardia. Entonces tenemos aquí a autores como Enrique López Albújar, Ciro Alegría, José María Arguedas. La pregunta sería, ¿qué autores están dentro del indigenismo ortodoxo y qué autores estarían dentro del neoindigenismo? A ver, teniendo en cuenta a López Albújar, ¿él sería parte del indigenismo ortodoxo o del neoindigenismo? ¿Qué dicen ustedes? López Albújar, ¿sería parte del indigenismo ortodoxo o del neoindigenismo? Recordemos que el indigenismo ortodoxo sigue los parámetros del realismo, ¿no? O sea, la visión objetiva, ¿no?, sobre el mundo que representa, ¿no?, la descripción. No profundiza en el plano cultural, ¿no?, en la cosmovisión andina. Claro, entonces López Albújar estaría dentro del llamado indigenismo ortodoxo. Ujú, correcto. Ciro Alegría. Ciro Alegría también estaría vinculado, ¿no?, a esta concepción del indigenismo ortodoxo. Porque recuerda que en el caso de Ciro Alegría no hay una profundidad en el plano de la cosmovisión andina, ¿no? Habla sobre el campesino, las luchas que tiene contra el gamonal, ¿no?, a través de la obra El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, pero no profundiza en el plano de la cosmovisión andina, ¿no? En el caso de Arguedas, en cambio, vamos a encontrar una mirada neo-indigenista, porque en el caso de Arguedas sí se profundiza, ¿no? En el caso de Arguedas, recordemos que está presente
esta mirada, ¿no? Mágico, religioso, incluso se incorpora también el quechua a la narrativa. Bien, Enrique López Albújar va a ser el iniciador con cuentos andinos. Cuando hablamos de la visión positivista, recordemos que esta visión positivista, el positivismo, es una manifestación base fundamental del realismo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos del realismo europeo, ¿no? El realismo europeo nace, recuerda, en Francia y tiene como base fundamental al positivismo. ¿Y qué buscaba el positivismo dentro de la literatura? ¿Qué influencia, perdón, tenía el positivismo dentro de la literatura? Esa visión objetiva, ¿no? Ujú. Entonces, esa visión objetiva que le daba la literatura, ¿no? Esta búsqueda de describir objetivamente la realidad, ¿no? Recuerden también, por ejemplo, esta noción de el acercamiento al método científico. Bien, entonces el indigenismo ortodoxo va a seguir estos postulados dejados por los autores realistas. Y por ello, el indigenismo ortodoxo no va a profundizar en el plano de la cosmovisión andina, ¿no? Porque como son autores que están vinculados a esta concepción positivista, ¿no? O tienen esta influencia del positivismo, los componentes andinos estarían rompiendo más bien estos lineamientos de la razón, ¿no? La cosmovisión andina estaría alejándose de esta concepción científica, ¿no? Muy bien. López Albújar es el iniciador con cuentos andinos, pero López Albújar inicialmente va a escribir cuentos de carácter modernista y generalmente fantásticos, ¿no? Pero luego escribirá cuentos andinos y con esta obra se iniciará oficialmente el indigenismo. Con Cuentos Andinos rompe la imagen romántica e idealizada del indígena heredada del siglo XIX y nos entrega, ¿no? Ya una propuesta, ¿no? Vinculada al indigenismo, que sería la reivindicación del indio, la presencia del campesino y la lucha, ¿no? Que tiene el campesino contra diferentes elementos de poder. Pero más allá de eso, López Albújar no sigue ahondando, ¿no? En esta narrativa indigenista, ¿no? Porque tiene otra obra, Matalaché, por ejemplo, que no está dentro del indigenismo. Ciro Alegría, en cambio, vamos a encontrar a este autor que tiene obras como Duelo de Caballeros, que es un cuento, ¿no? Un conjunto de cuentos. Tiene también, por ejemplo, La Serpiente de Oro, El Mundo de Sancho y Ajeno, Los Perros Hambrientos. Son obras de Ciro Alegría que están ahondando más en esta problemática del campesino. Ciro Alegría tiene algunas características fundamentales, ¿no? Desarrolla un indigenismo documental y denunciatorio, o sea, se nutre de lo que estaba ocurriendo en la realidad y lo plasma en su producción literaria. Por eso que es un indigenismo documental y denunciatorio porque hace una crítica, en este caso, al gamonalismo. Presenta en sus personajes la psicología del habitante del mundo andino, ¿no? Incorpora pequeños relatos a la novela, por ejemplo, en Los perros hambrientos, ¿no? En la novela se está desarrollando y en un momento determinado un personaje, ¿no? Va a contarnos una historia en particular, ¿no? Se incorpora pequeños relatos y propone la identificación del ser humano con el paisaje. Bueno,
El planteamiento de la lucha en favor del indio lo mencionamos sobre esta noción de estar en contra del comunalismo, ¿no? Muy bien. En el caso de Arguedas, en cambio, vamos a encontrar otra perspectiva, ¿no? Dice, permite un acceso profundo a la interioridad indígena, ¿no? Y se acerca más, ¿no? A desarrollar no solamente la descripción del personaje, sino también su entorno, ¿no? Sus costumbres, su cosmovisión, este plano mágico, religioso del mundo andino. Por eso dice, propone una mirada mítica del universo andino desde su interior, cosa que no se presenta en Ciro Alegría, ¿no? Ciro Alegría va a ser como un espectador, ¿no? O sea, el narrador, ¿no? Las historias que cuenta Ciro Alegría están desde el espectador, ¿no? Aquel que está observando y se está contando la historia respecto a ello. Mientras que en Arguedas, el narrador está dentro de la historia que se está narrando, ya se ha logrado familiarizar con las costumbres, las tradiciones andinas y por ello va a tener una mayor proximidad, ¿no? A lo que se está narrando, a lo que se está contando. Por eso ahí se propone una mirada mítica del universo desde su interior. Él va a incorporar el quechua en los ríos profundos. Hay pequeños pasajes, diálogos en quechua, guainos en quechua que se incorpora a la novela, ¿no? Por eso que escribe en castellano lo que aprendió en quechua. En sus relatos une el yo desgarrado del protagonista con el de ellos, los indios, ¿no? Hay una colectividad que se está presentando en Arguedas. Arguedas tiene obras como Los ríos profundos, Todas las sangres. Su obra póstuma, ¿no? Su obra que se publicaba póstumamente va a ser El zorro de arriba y el zorro de abajo. También tiene una obra poética, Catatai, que es un conjunto de poemas en quechua. Entre otras obras tiene Arguedas, ¿no? Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Todo ok. Muy bien. Bien. Vamos entonces a hablar sobre el mundo soncho y ajeno, algunos aspectos fundamentales de esta novela, y luego hablaremos sobre los ríos profundos. Empezamos. A ver. Durante la primera mitad del siglo XX, dice, en el ámbito rural del Perú se impuso el comunalismo, un sistema de explotación a las comunidades indígenas
por los dueños de las haciendas. Estos grandes gamonales realizaban todo el esfuerzo por arrebatar las tierras de las comunidades y con ello reducir al indio a condiciones extremas de trabajo. Por eso que el indigenismo buscaba, recuerda, ¿no? Luchar contra el gamonalismo porque el gamonalismo destruía, ¿no? Estas comunidades. Dice, para ello, se respaldaban en su enorme poder económico y político, o sea, los gamonales se respaldaban de su poder económico y político, constituyéndose en reguladores de la ley dentro de sus tierras. Con el mundo de Sancho y ajeno, de Ciro Alegría, se realiza una denuncia de altas connotaciones políticas, porque condena el sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú, siendo para él una de ellas las comunidades campesinas. Entonces, para Ciro Alegría, la comunidad sería una institución muy valiosa, ¿no? Por ello que el gamonalismo destruya estas instituciones muy valiosas, van a ser cuestionados, ¿no? Para los autores indigenistas. El mundo de Sancho y ajeno nos plantea como tema central la lucha por la tierra, el enfrentamiento de la comunidad de Rumi contra el gamonal Álvaro Amenábar. ¿Recuerdas la historia, no? La comunidad de Rumi, ¿no? Que tiene como alcalde a Rosendo Maki, va a tener problemas con el gamonal Álvaro Amenábar, que es parte de la Hacienda Humay, es propietario de la Hacienda Humay. Así que vamos a encontrar que la comunidad de Rumi va a buscar la manera de enfrentarlo a través del juicio, ¿no? Y por eso contratarán a Bismarck Ruiz, con la intención de que Bismarck Ruiz pueda luchar judicialmente contra Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar, que tiene mucho poder, va a lograr tener testigos falsos, jueces, fiscales, incluso el propio abogado Bismarck Ruiz al final traicionará a la comunidad de Rumi, por ello que perderán este litigio y tendrán que salir de esta comunidad. La comunidad se irá a la meseta del Yanañahui, realizarán diferentes faenas para poder al fin vivir en este espacio. ¿Por qué? Porque en la meseta del Yanañahui, a diferencia de la comunidad de Rumi, es un espacio inhóspito, ¿no? Un espacio difícil de albergar eh, a la comunidad, pero no tienen otro lugar, así que de pronto van a realizar todo lo que sea necesario para poder sobrevivir. Mientras tanto, Álvaro Menábar, que ya ha obtenido toda la comunidad de Rumi, se da cuenta que la comunidad poco a poco está sobreviviendo en la meseta del Yanañahui. Pero hay un problema, muchos de los animales, ¿no? Van bajando a la comunidad de Rumi y muchos de ellos van a ser atrapados por los capataces de Álvaro Menábar y lo llevarán a su establo, ¿no? A su finca. Por ello, Rosendo Maki bajará y empezará a buscar una solución. Así que Rosendo Maki exige a Álvaro Amenábar para que liberen los animales, sin embargo no desea, por eso que Rosendo Maki un día de pronto buscará liberarlos y será atrapado y llevado a prisión, ¿no? Acusado de abigeo. Estando en prisión, recuerda que se encontrará con el Fiero Vázquez, ¿no? Un bandolero que también está en prisión, pero el Fiero Vázquez tenía todo un plan. El plan es que de pronto puedan salir. Y por eso que le dice a Rosendo Maki. Sin embargo, Rosendo no desea salir de esta prisión porque todavía tiene esperanza que la justicia pueda liberarlo, ¿no? El Fiero Vázquez huye, es herido, pero logra huir al fin.
Y los guardias van a ir donde Rosendo Maki a golpearlo, ¿no? Pensando que era su cómplice. Lo golpean de tal manera, de forma violenta, que Rosendo Maki morirá, ¿no? Así que Rosendo Maki va a ser asesinado de esa forma. ¿Qué sucede? La comunidad no va a saber la muerte de Rosendo Maki, sino hasta que éste sea enterrado, ¿no? Por eso que la comunidad se queda sin alcalde. Ha retornado ya Benito Castro, que era el ahijado de Rosendo Maki. Hace muchos años atrás, Benito Castro había sido golpeado por su padrastro y por eso que va a ser cuidado por Rosendo Maki. Luego, Benito Castro saldrá de la comunidad y tendrá una vida también lleno de precariedad, ¿no? Así que retorna Benito Castro y se da cuenta de todo lo que ha ocurrido, ¿no? La muerte de Rosendo, la muerte de la esposa de Rosendo, entre otros detalles. Así que Benito Castro se une a la comunidad y apoya a realizar diferentes faenas para que la comunidad pueda progresar poco a poco. Pero llega una situación, ¿no? Llega otro juicio, porque ahora Álvaro Menábar está señalando que la meseta del Yanañahui también le pertenece a él. Así que buscan desalojarlos. Como no tienen alcalde en ese momento, eligen a uno de ellos y quien será el nuevo alcalde es Benito Castro. Benito Castro exigirá a todos los comuneros, ¿no? Que si realmente queremos estar aquí y no ser desplazados de un lugar a otro, tenemos que luchar, dice, ¿no? El mundo es ancho, pero ajeno para los pobres, ¿no? Y tras las palabras de Benito Castro, toda la comunidad acepta enfrentar a Álvaro Menábar. Así que Álvaro Menábar trae a sus capataces, trae a la Guardia Civil, ¿no? A los caporales, y junto con ellos van a generar una masacre, ¿no? Dispararán a todos los comuneros, a los líderes, muchos caerán. Benito Castro estará herido, ¿no? También había sido disparado. Benito Castro va corriendo donde su casa y le dice a su mujer para que huya con su hijo. Y cae, ¿no? Benito Castro muere. Mientras los disparos siguen acercándose más y más a la comunidad, ¿no? ¿Recuerdas esa historia, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, con un final muy desgarrador, ¿no? Y este final nos muestra que el gamonalismo ha logrado destruir, eliminar una comunidad. Bien, entonces dentro de esta obra podemos encontrar como tema central, recuerda, la lucha por la tierra, ¿no? Dice, el resultado de este conflicto será el despojo de sus terrenos y al final la aniquilación de los campesinos. En la obra subyace una denuncia de connotaciones políticas, ya que se condena al sistema socioeconómico que liquide la propiedad agraria comunal, ¿no? Ese sería el tema central. Otros temas, la comunidad como un espacio de fraternidad. Y recuerda, ¿no? En el caso del mundo Sancho y ajeno vamos a encontrar una dualidad que está presente, ¿no? De principio a fin, que es hacienda, comunidad. Y a la hacienda se representa como un espacio de opresión, explotación, mientras que la comunidad se representa como un espacio de solidaridad, de armonía. Siempre va a haber ese reflejo, ¿no? De estos dos elementos que se oponen y que están en constante lucha, ¿no? Los espacios de representación en el mundo es ancho y ajeno. Otro tema sería la justicia al servicio de los comunales. Recuerda la tradición de Bismarck Ruiz, ¿no? La sabiduría popular, al final, la comunidad busca, ¿no?
luchar, enfrentarse a Álvaro Amenábar, y la sabiduría popular está presente en Rosendo Maqui, ¿no? La modernidad en cierta medida a través de Benito Castro. La corrupción de funcionarios, recuerda que al final Álvaro Amenábar logra su cometido al sobornar a muchos de los funcionarios públicos, ¿no? Dice, representatividad de los espacios. Se refleja oposición, armonía y explotación. La comunidad se presenta como el único espacio en que el hombre andino puede vivir plena y dignamente. Se cuestiona los espacios de la llamada civilización, justicia y modernización, que destruyen otros tipos de sociedad comunitaria, ¿no? Entonces, en el mundo de Sancho y Ajeno se presenta, ¿no?, cómo de pronto una comunidad va a tener que enfrentar a través de las leyes o a través de, ¿no?, de las armas para que puedan sobrevivir en un espacio donde el Estado los ha abandonado, ¿no? Ese es el mundo de Sancho y Ajeno. ¿Preguntas, dudas sobre el mundo de Sancho y Ajeno? Todo claro, ¿no? Bien, vamos entonces al, a la siguiente novela. En el caso de Arguedas, Los ríos profundos. Por acá nos preguntan, en el caso del indigenismo documental, recordemos que se habla del indigenismo documental cuando ¿qué? Cuando una obra literaria representa o logra presentar lo que se está viviendo en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mundo de Sancho y Ajeno, se presenta una comunidad que está siendo albergada, destrozada por la noción del gamonalismo. Eso quiere decir que el autor, para lograr esa tensión, ujú, ¿ya? Para lograr esa tensión ha tenido que documentarse, ¿no? Observar, darse cuenta de lo que está sucediendo en muchas comunidades en la parte norte andina del Perú, y por ello lo plasma, ¿no? Por eso que el mundo de Sancho y Ajeno nos muestra dos formas de lucha, ¿no? La primera, la lucha que hace la comunidad en torno a la búsqueda de justicia. O sea, ¿a través de qué? A través de eh, este enfrentamiento, buscando a un abogado, ¿no? Buscando justicia, ¿no? Por el plano legal, ¿no? Pero la comunidad, desde este plano legal, al final no logra justicia, porque de pronto el gamonal tiene tanto poder que incluso en este elemento de la legalidad ya ha generado una corrupción tremenda y todo va a estar al servicio del gamonal. Entonces, ¿qué viene? Después de este enfrentamiento de forma legal, le queda el otro camino, el otro vehículo, ¿no? El otro camino, que es a través de las armas, ¿no? A través de la fuerza, las armas. Y entonces Ciro Alegría está mostrando, bajo la obra El mundo es ancho y ajeno, cómo las comunidades en la parte norte andina del Perú han enfrentado el avance del gamonalismo a través de la vía legal, ¿no? A través de la vida jurídica, pero también a través de
la fuerza a través del levantamiento de armas, ¿no? Dentro de la obra se muestra esas dos vías que ha planteado la comunidad para defenderse del avance del gamonalismo. Por eso que es un indigenismo documental en ese sentido, ¿no? Porque va a documentar muy bien la realidad de la parte norte andina del Perú, de las comunidades que van a perecer por el avance del gamonalismo. Ujú. Bien, en el caso de los ríos profundos, ¿qué sucede? Dice, la novela Los ríos profundos nos presenta las peripecias de Ernesto, un adolescente de 14 años, en la ciudad de Abancay. Narrada por su propio protagonista, la novela está escrita en un estilo autobiográfico y dividida en 11 capítulos. En el caso del Mundo de Sancho y Ajeno está dividida en 24, ¿ya? 24 capítulos. En el caso de Los ríos profundos, 11 capítulos. Asimismo, la obra incluye cantos quechuas como parte integral de la acción narrativa y como elementos que configuran el sentir de los personajes. Quiere decir que dentro de los ríos profundos vamos a encontrar otro tipo de narrador, ¿sí o no? Si en el caso del narrador que estábamos viendo, en el caso de El Mundo de Sancho Ajeno, el narrador era omnisciente, un narrador que lo sabía todo, ¿no? Aquí estamos observando un narrador protagonista. Recuerda que se está narrando de forma autobiográfica, dice, ¿no? Un estilo autobiográfico. Este narrador protagonista va a tener doble representación. En un momento determinado, este narrador protagonista va a ser adulto, o sea, va a tener la mirada adulta, y en otros momentos, este narrador protagonista va a tener la mirada de un niño, ¿no? Que sería Ernesto eh, de la novela, ¿no? Que tiene una cierta edad, ¿no? Un adolescente de 14 años. ¿Y por qué decimos que es un narrador que tiene esa doble representación? Porque hay momentos donde el narrador va a describir los espacios, ¿no? Va a describir, por ejemplo, los pueblos que está visitando. Y esta descripción que hace de los pueblos que está visitando es una descripción muy detallada, ¿no? El plano etimológico de las palabras, ¿no? Las costumbres que está presenciando, ¿no? Entonces, esa información, ¿no? No es una información que tendría un chico de 14 años, ¿no? Con esa profundidad en torno al plano etimológico, ¿no? Entonces, se observa que es un narrador adulto, ¿no? Con una visión etnográfica. Por eso que ahí vemos que el narrador protagonista va a tener esa doble, ¿no? representación. Bien, el género pertenece al género épico, recuerda que es una novela, por tanto pertenece al género épico. En el caso de San Marcos, recuerda, épico y narrativo están vinculados. Hay una mirada animista, se cobra vida a la naturaleza, ¿no? Los objetos. Hay una mirada anticlerical, se cuestiona, se critica el papel de la iglesia. Se va a utilizar el quechua, se incorpora diálogos en quechua, se incorpora guaynos en quechua. El tema central va a ser la identificación con el mundo andino, ¿no? Este acercamiento, esta identificación con el mundo andino. Entre otros temas que podemos encontrar en la obra es la violencia racial y social que se va a representar en el internado a través de diferentes niños, a través también de algunos curas que apoyan al comunalismo, por ejemplo. El sistema opresivo de educación que se presenta también en el integrado, ¿no? El desarraigo cultural que va a estar vinculado al personaje Ernesto. Ahora, ¿qué es el desarraigo? Dice, cuando una persona se aleja de sus raíces familiares, sociales y culturales y comienza a experimentar un extrañamiento que afecta en su identidad. Eso se presenta en Ernesto, ¿no? Ernesto poco a poco está acercándose en el mundo andino, ¿no? Se va acercando al mundo andino, va asimilando esta propuesta del mundo andino, esta visión animista del mundo andino, las costumbres del mundo andino, ¿no? Y se va alejando ya de otros comportamientos, otros elementos, ¿no? De otras raíces culturales, ¿no? Por eso que el niño Ernesto está en medio, ¿no? En medio de el mundo de los blancos y el mundo andino, ¿no? Está en medio el niño Ernesto. Cuando va al mundo de los blancos, ¿no? A través del internado y habla con Antero, que representa el mundo él representa, es el hijo del hacendado, por lo tanto representa
la figura del hacendado, tiene un acercamiento con este niño Antero, ¿no? Son amigos, pero llega un momento en que de pronto se van a separar, ¿no? Se van a enemistar, porque se va a observar dos posturas distintas en torno a un acontecimiento que es la revuelta de las chicheras, porque Ernesto defiende a los colonos, a los campesinos, mientras que Antero defiende a los hacendados, ¿no? Y ahí vemos ya una ruptura de su amistad también. Pero ahí estamos observando, ¿no? Este personaje está entre el mundo de los blancos y el mundo andino. Cuando va al mundo andino, no todos lo miran con cierto recelo, ¿no? Cuando retorna al mundo de los blancos, todos también lo miran con cierto recelo, ¿no? Por acercarse a los colonos. Entonces él está en medio de estos dos mundos, ¿no? Dentro de la obra va a haber un vínculo andino del hombre con la naturaleza, ¿no? Se presenta ese elemento dentro de la obra. Entonces, dentro de los ríos profundos vamos a hacer un pequeño resumen también, ¿no? Dentro de la obra para poder captar un poco el desarrollo de la historia. El niño Ernesto junto con su padre van a viajar al Cusco porque el padre, que era abogado, estaba buscando trabajo y va a plantearle al viejo, que es pariente del padre, ¿no? Le va a plantear al viejo alguna propuesta, ¿no? Para que puedan trabajar juntos. Por eso que tanto Ernesto como su padre están viajando a este lugar. Al llegar al Cusco, el padre va a sentir una cierta desconfianza y también una humillación, porque el viejo va a alojar al padre como también al niño, ¿no? En un lugar donde están también viviendo los colonos. Por eso que el padre se siente humillado, ¿no? Y decide marcharse. Pero antes de marcharse le dice a Ernesto que van a caminar por todo el Cusco, ¿no? La plaza del Cusco. Entonces van a recorrer, ¿no? Estos espacios. El niño Ernesto observará un conjunto de piedras, ¿no? Que era el muro de los incas, en un pequeño palacio, y le dirá al padre que escucha, ¿no? Cómo de pronto las piedras le empiezan a decir y cómo van caminando junto con él. Ahí vemos ya por primera vez este acercamiento al mundo animista. La cuestión es que se retiran al día siguiente, ¿no? Se van de Cusco y van a viajar por diferentes lugares para llegar a Bancay. Aquí la narración empieza a describir las costumbres arraigadas de estas comunidades, ¿no? De estos pueblos. Describe también el plano etimológico, en el caso del el nombre de las comunidades o de las plantas o animales, ¿no? Hasta que de pronto llegan a Bancay. Y como llegan a Bancay, el niño Ernesto va a ser llevado al internado y el padre tendrá trabajo, por eso que tendrá que marcharse. Y le dice al niño Ernesto que vendrá, ¿no? De vez en cuando. Así que de pronto el niño Ernesto quedará en el colegio internado y el padre se retirará. En el colegio, el niño Ernesto conocerá a muchos de sus amigos, ¿no? Que más adelante serán sus amigos. Palacios, por ejemplo, conocerá a la OPA Marcelina, va a conocer a Antero, ¿no? El Peluca, Chauca, entre otros, ¿no? El Lleras, por ejemplo, ¿no? Que va a ser uno de los matones dentro del internado, tanto el Lleras, ¿no? Así que poco a poco vamos a observar que en el internado se va a generar un enfrentamiento entre estos dos niños, ¿no? En estos niños, porque representan diferentes estratos sociales. Por ejemplo, Palacios es hijo de un campesino y por eso que está siendo golpeado, insultado constantemente.
Ernesto va a visitar Patibamba. Vamos a observar que el espacio de Patibamba va a ser un espacio de opresión, ¿no? Es como la hacienda de Humay en el caso del Mundo es ancho y ajeno, ¿no? La representación de la opresión, de la explotación. En el caso de Patibamba va a ser en los ríos profundos, ¿no? El cura en sus sermones elogia a los hacendados, ¿no? Y aquí vamos a ver la figura de la iglesia, ¿no? Y por eso la crítica a la iglesia, porque va a estar al lado de los aliados, va a ser aliado, perdón, de los hacendados. Sí, la OPA Marcelina, recuerden que ella va a representar esta concepción de la sexualidad, ¿no? Porque el abuso sexual va a ser, ¿no? Porque muchos niños van a abusar de la OPA Marcelina en el internado, incluso los curas, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Uno de ellos había traído la OPA Marcelina y también abusa de ella. Por eso que vamos a encontrar dos elementos, ¿no? Hay dos momentos, ¿no? Para criticar o representar a la iglesia desde esa figura, ¿no? Uno, a través de este plano de algunos curas que ultrajan a la OPA Marcelina, ¿no? Y dos, a través de el discurso que tiene la iglesia que favorece al hacendado. Ernesto va a visitar el barrio de Huanupata. A diferencia de Patibamba, Huanupata va a ser un espacio donde Ernesto se sienta cómodo, ¿no? Porque ahí están los colonos, ahí están tomando, ahí están escuchando canciones, música, entonces Ernesto está feliz en este espacio, ¿no? Son dos elementos de contraste, ¿no? En un momento determinado, Antero va a llevar a un trompo, el llamado Zumbaiju, ¿no? Y esto va a generar una noción del instaura un universo de luz, armonía en el internado. Recuerda que en el internado hay un enfrentamiento constante, ¿sí o no? Entre estos niños, porque representan diferentes estratos sociales, pero con el Zumbaiju se presenta más bien un sentido de armonía. Y por eso que el Zumbaiju va a ser un objeto mágico, ¿no? Dentro del internado. Antero va a regalar el Zumbaiju a Ernesto y lo va a entregar porque desea que Ernesto escriba unas cartas porque Hunter estaba enamorado de Salvinia, ¿no? Y quería que Ernesto escriba una carta para que pueda entregarle a su futura enamorada, ¿no? Se va a dar la rebelión de las chicheras a cargo de Doña Felipa, que va a representar el plano maternal para el niño Ernesto. Ahora, ¿por qué se rebelan las chicheras? Sucede que de pronto va a haber una escasez de sal y los hacendados van a guardar las sales, ¿no? En sus almacenes porque no quieren, ¿no? Que impartir a los colonos, ¿no? Que los colonos de pronto necesitan la sal, ¿no? Como un elemento fundamental, ¿no? Para la conservación de sus alimentos, ¿no? Entre otros detalles. Así que vamos a ver una escasez de sal, muchos colonos van a padecer, van a buscar la manera de querer comprar a un precio exacerbado, ¿no? Entonces, aquí se da la rebelión de las chicheras, rompen, ¿no? Estos almacenes, sacan varios costales de sales, lo van a repartir en bolsas a las familias muy pobres que lo necesitan, pero viene el ejército, atrapan a todas las que han roto estos almacenes, incluso también a las familias que han recibido, ¿no? Estas bolsas de sal, las arrastran, las golpean. En esta rebelión de las chicheras, Ernesto participa, ¿no? Y ahí va a haber un alejamiento con Antero, ¿no? Ernesto participa y apoya a doña Felipa, mientras que Antero, ¿no? Se aleja, se marcha y cuestiona, ¿no? El desarrollo de esto. Vamos a encontrar que más adelante el padre Linares, ¿no? Al saber que el niño Ernesto ha participado, ¿no? Va a ser castigado, ¿no? El niño Ernesto. Y luego lo que va a hacer el cura, ¿no? Es
realizar un sermón a los indios, cuestionándolos por haberse levantado contra sus amos, ¿no? Y ahí va a utilizar el discurso religioso. Va a haber un conflicto entre los alumnos, y en medio de este conflicto con algunos párrocos, el Yara se va a marchar. Mientras se da estos elementos, vamos a observar que va a empezar a acrecentarse ya las muertes de la peste de tifo, ¿no? Y esto va a crecer más, muchos colonos van a morir, ¿no? Por la precariedad que están viviendo, ¿no? Y producto de la precariedad que están viviendo, más rápido, ¿no? La peste de tifo avanza. Así que poco a poco va llegando a otras comunidades y va llegando al internado. Y cuando llega al internado, la OPA Marcelina morirá, ¿no? Ella estará con fiebre, ¿no? Eh, el niño Ernesto recuerda que se compadece de la OPA Marcelina porque sabe que es maltratada la OPA Marcelina, ¿no? Así que cuando va el niño Ernesto a ver a la OPA Marcelina, para ver cómo está, porque sabía que estaba enferma, la OPA Marcelina ya ha muerto, ¿no? Así que al ver a Ernesto muy cerca de la OPA Marcelina, piensan que Ernesto también se ha contagiado. Por eso que atrapan a Ernesto y lo llevan a cuarentena. Pasan los días y como Ernesto no tiene ningún síntoma, lo liberan. Y el padre Linares le dice al niño Ernesto que es mejor que se marche y se encuentra con su padre en una hacienda del viejo. El niño Ernesto se retira, pero no desea ir a la hacienda del viejo. Va por otro camino para reencontrarse con su padre. Es ahí donde va por este otro camino, ve un puente, sube a este puente y observa cómo el río está arrastrando muchas cosas, ¿no? Y él añora, ojalá que los colonos hayan logrado vencer a la tifo, porque los colonos se levantan para exigir rezar, ¿no? Así que el niño Ernesto, ¿no? Menciona que ojalá los colonos hayan derrotado a la tifo, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño Ernesto, si es así, si han logrado derrotar a la tifo, el cuerpo, ¿no? de esta enfermedad será arrastrada y será llevado, ¿no? hasta el Amazonas, ¿no? Esa es la historia de los ríos profundos de José María Arguedas. Bien, eso sería entonces el indigenismo, el desarrollo del indigenismo a través de estos elementos, ¿no? Vamos ahora a las preguntas. Pero hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo ok? Bien, vamos con la pregunta uno. A ver, pregunta número uno. Son afirmaciones relacionadas con la narrativa indigenista. ¿Cuál debería ser la respuesta? Dicen, una de sus variantes fue la novela psicológica falso, ¿no? La narrativa indigenista no tiene una variante. Eso sería falso, falso. Vamos a poner, ahora sí. Exposición de una crítica social. O sea, la narrativa indigenista logra generar una crítica social, sí. Recuerda, incluso están en contra del gamonalismo. Se empleó un lenguaje experimental y solemne. Cuando hablamos del lenguaje experimental, ahí está presente que la vanguardia, ¿sí o no? Entonces, no. Preferencia por espacios rurales, sí. Y convivió con el vanguardismo también. 2, 4, 5. La respuesta la correcto.
Vamos con la pregunta número 2. El indigenismo en el Perú se desarrolló en dos momentos, el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ambos se vinculan porque pretendieron. ¿Qué pretendieron los dos? Tanto el indigenismo ortodoxo como el neoindigenismo. A ver, reivindicar el pensamiento andino, pero recuerda, el pensamiento andino, la cosmovisión andina, no lo tiene el indigenismo ortodoxo. Así que no. Denunciar los abusos contra el indio, eso sí presentan los dos. Representar de manera fidedigna al indio también, ¿no? De manera fidedigna puede ser a través del plano objetivo, ¿no? ¿No? Y en el caso del neoindigenismo, desde otra visión, pero fidedignamente también. Revalorar las tradiciones quechuas, pueden describir, en el caso del indigenismo ortodoxo, las tradiciones del neoindigenismo, también pueden revalorar las tradiciones quechua, aunque se insertan más, ¿no? Destruir la sintaxis castellana, eso no plantea. Luego dice, sin embargo, a diferencia de la anterior etapa, el neoindigenismo incluyó, ahora te está diciendo, qué elemento tiene el neoindigenismo que no tenga el indigenismo ortodoxo. Así que te quedan estas tres. A ver, ¿qué incluyó el neoindigenismo? Incluyó el conflicto por las tierras comunales. Ya, esto de aquí lo podemos encontrar en obras como El mundo es ancho y ajeno, una visión indigenista, no neoindigenista, ¿no? Ya estaba, ¿no? Ahora, ¿qué incorpora? Una mirada mágica del sujeto, sí. Una mirada mágica, sí. Que no lo tiene el indigenismo, ¿no? El indigenismo ortodoxo. Y la descripción minuciosa de la realidad lo tiene ambos. Así que la respuesta es la C. Bien, vamos con la siguiente. Recuerda que no puede ser la D porque dice descripción minuciosa de la realidad. Esta descripción minuciosa de la realidad lo tiene el indigenismo ortodoxo, pero el neoindigenismo también lo tiene, pero recuerda, acá te están mencionando algo que incluye el neoindigenismo y que no lo tiene. Ujú, que no lo tiene el indigenismo ortodoxo, ¿no? Por tanto, la respuesta es la C. 3. ¿El indianismo aparece en la narrativa de quién? ¿De quién aparece la visión indianista? Florinda Mato de Torne. Correcto. Y Ciro Alegría, indigenismo ortodoxo. Correcto. Recuerda que el indianismo está representado en Clorinda, en González Prada, ¿no? Muy bien. Pregunta 4. Tomado como referencia el fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿cómo se diferencia de Rumi el paisaje de Yanañahui? A ver, los cerros que rodeaban la llanura de Yanañahui alzaban hacia el cielo desnudas rocas, piedras, como puños amenazantes, como bastiones inconmovibles, como torres de vigía, o las fraccionaban simulando animales, hombres y vegetales. En todo caso mostraban un retorcimiento patético. Está el espacio, un lugar, ¿a través de qué? A través de piedras, ¿no? Rocas. ¿Cómo se representa? A diferencia de Rumi, es un lugar inhóspito, ¿no? Acá nos está hablando de qué? Nos está hablando de Yanañahui, ¿no? Yanañahui es un espacio de piedras, rocas, ¿no? Difícil de vivir, ¿no? Por eso que es un lugar inhóspito e infértil a comparación de lo que es Rumi. La 4, la respuesta es la B. Y con esto finalizamos. Pregunta 5. Tomando como referencia el fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno, ¿qué significa que Amenábar terminaría por esclavizarlos?
¿Cuál sería? La respuesta en la número 5. Además, era necesario dar prueba de alguna energía, así fuera por medio de la ley, que de otro modo Amenábar temaría por esclavizarlos. Es casi literal, ¿ah? La respuesta. La 5, la C. Correcto. El poder de Amenábar era tan grande que si no hacían algo se convertirían en sus esclavos. Bien, fin. Con esta pregunta entonces hemos terminado. Nos vemos hasta la siguiente clase. Buen día para todos. Buen inicio de semana también para todos ustedes. Nos vemos.